Gracias por poder abrir tu palabra, Señor, libremente, por estar contigo y por saber que tú siempre, Señor, siempre respaldas tu palabra porque es tuya, Señor. Porque es verdad y porque con eso nos enseñas a vivir de acuerdo a la vida que tú nos das. Señor, te damos muchas gracias por eso y toca nuestros corazones, Señor. Y sobre todo, quiero levantar tu nombre, Jesucristo. El nombre por sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo es el nombre por sobre todo nombre, donde hay el único nombre que hay salvación en esta tierra, en este mundo. Así que te damos gracias por estar con nosotros y gracias por lo que vas a hacer hoy día. Amén. La palabra favorita, yo concluí que la palabra favorita de Dios es, ¿alguien sabe? Acepto que me digan cosas. En este minuto no, después no las voy a dejar hablar más. Pero, ¿qué creen ustedes que es la palabra favorita de Dios? Obediencia. Sí, podría ser. ¿Qué más? Amor, también. ¿Hay otra palabra? Bueno, yo concluí que la palabra favorita de Dios es Salvador. Porque le dio ese nombre a su Hijo. Y el Hijo vino a salvarnos, a darnos salvación. Entonces, ese es el centro, ¿no es cierto?, del Evangelio. Es Jesucristo, el Salvador, que vino a darnos salvación y vino a liberar. Entonces yo concluí que esa era la palabra favorita, porque si yo le pongo a mi hijo un nombre es porque esa palabra para mí es muy importante. Ese nombre es muy importante. Y Jesús es el Salvador y es el nombre por sobre todo nombre. El que levantó el Señor hasta lo sumo. Por lo tanto, ¿será la palabra favorita del Señor o no? Sí. ¿Cierto? Podría ser, dicen algunos. Puede ser ya. Bueno, es la conclusión que yo tengo. Y aquí quiero demostrar un poco eso porque Jesús es la vid verdadera. Y quiero que vayamos a Juan 15, del 1 al 27, vamos a leer casi todo. Creo que es todo ese pasaje. Entonces quiero resaltar un punto. Yo sé que esto lo han leído ustedes, lo hemos predicado, pero quiero resaltar 2 puntos en realidad, no 1, 2 puntos importantes. Primero, el primer punto es que la Biblia siempre nos llama a depender absolutamente de Dios. No un poco, no más o menos, no 99%, 100% de Dios. Y eso es fundamental para nuestras vidas, entenderlo. Esto no es una religión que yo voy el domingo, estoy con el Señor, alivio mi conciencia de mis pecados y después vuelvo a lo mismo. Esto es una relación íntima de toda una vida y que trae consecuencias eternas. Por lo tanto, yo quiero leer Juan 15, 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El labrador es el que prepara la tierra, el que limpia la planta, el que ayuda a que esta planta crezca y dé fruto, ¿cierto? Y dice: todo pámpano, o sea, toda rama de la vid, que es el pámpano, que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, si nosotros no damos fruto, nosotros somos los pámpanos, lo va a quitar, dice. ¿Quién lo quita? El Padre, el labrador. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí lo importante, amigos míos, de llevar fruto. Tenemos que llevar fruto. Pero ¿cómo llevamos fruto? Cuando yo dependo absolutamente de Cristo. ¿Por qué digo esto? Ya vosotros estáis limpios, le dice a sus apóstoles, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí está, la dependencia no de un domingo, ni de un lunes, ni un martes, ni un miércoles. Es de las 24 horas, de todos los días. El pámpano jamás se separa de la vid. Ustedes, si cortan una rama, ¿no es cierto?, de la parra, que le decimos nosotros, esa es la vid, esa rama, al otro día ya las hojas están mustias y a la semana está completamente seca.
Por lo tanto, de domingo a domingo ustedes se secan y no dan fruto. No esperen dar fruto si no tienen esa dependencia clara y diaria con Jesucristo. Dice, permaneced en mí. O sea, no se aparten de mí. Permanecer es estar conmigo todo el tiempo. Y yo en ustedes. Cuando nosotros permanecemos en Él y lo buscamos, ¿no es cierto? Y bebemos de esa agua viva, entonces Él permanece en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y entonces somos fuente de esa agua viva y ese río de agua viva que lleva, ¿no es cierto? Y trae fruto, que da fruto, que trae conversión en las otras personas. Porque un pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, si nosotros no estamos con el Señor, no esperen dar fruto. Si no están todos los días y todo el día con Él, no esperen dar fruto. Si no dependen de Él, si no son ese templo del Espíritu Santo, diario, todos los días, si no son anfitriones, buenos anfitriones para ese Espíritu Santo, no pueden dar fruto. Porque así lo dice Jesucristo. Y esta es palabra de Dios y se cumple completamente. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué Jesucristo repite tanto? ¿Será porque es importante? ¿Será porque es fundamental para nuestras vidas? ¿Será porque ustedes necesitan entender esto y vivirlo? O sea, no se salten esto. Por favor, no me abandonen en ningún momento. No me dejen solo. Y nosotros, como cristianos, vamos al Señor cuando tenemos tiempo. Y por eso yo siempre he dicho, tu agenda debe partir por el Señor. No quiero decir con que debe partir por el Señor que tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana y estar con el Señor. Lo que pasa es que tú en el día tu agenda, tú tienes que poner al Señor. De ahí parte y ahí reparte las otras horas. No importa qué hora lo pones, pero tienes que ponerlo. Es lo primero que debes decir, hoy día voy a orar a tal hora, de acuerdo a tu agenda, pero no es el tiempo que te sobra, sino que es el primer momento. Lo que primero eliges, porque Él es lo más importante en tu vida. Eso va a hacer que tú seas un hijo de Dios y que tú des fruto, como dice aquí. Dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esto lo he dicho muchas veces, pero quiero repetirlo. Entiendan, sin Jesucristo no podemos hacer nada. Pero ustedes dirán, pero yo he hecho muchas cosas sin Él. Para el reino de Dios es nada. Es nada. Todo lo que haces tú en tu vanidad y por ti y por tus éxitos, si no están en Jesucristo, según esta palabra, es nada. Esto significa, esta frase, que parece tan fácil y que ustedes la han escuchado tanto, Dios está hablando en serio. Tú debes depender completamente de mí, está diciendo Jesucristo. Porque sin mí no vas a poder hacer nada. Tu vida no existe sin mí. Porque yo soy la vida, dijo Jesucristo. Y si tú quieres vivir de verdad, es dependiendo absolutamente de Cristo. Es un punto muy importante de entender, hermanos míos, porque uno relativiza todo. Se ha relativizado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es exacta y es absoluta. No se puede relativizar la palabra de Dios. Ustedes dirán, pero es que fue hecha hace muchos años, está pasada de moda. El Señor, el que la escribió, es el Espíritu Santo. Y Él es el principio y el fin, el eterno. Esta palabra es para siempre. Él dice, pasará el reino, pasará el cielo y la tierra, mas mi palabra no pasará. Esto es actual, es de hoy día y va a ser para el futuro y va a ser para siempre. Esto no va a pasar nunca. Y por eso tenemos que aprender a vivir en esta verdad y no en lo que nosotros creemos o lo que nos tinca. Es en esta verdad que la dejó escrita el Señor, para revelar lo que nosotros debemos hacer y quién es Él. ¿Quién es Dios? Y en el 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces Jesucristo es súper claro. ¿Ustedes creen que está mintiendo?
Porque muchos dicen que ya el infierno no existe. Aquí está hablando Jesucristo del infierno. Entonces cuando tú cortas la rama, el pámpano, si tú te sales de Jesucristo, si tú te desprendes de Él y no permaneces en Él, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano. Lo botarán, se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ese es el infierno. Está hablando de nosotros, los pámpanos. Si permanecéis en mí, vuelve a decir, y mis palabras, escuchen, permanecen en vosotros, o sea, estoy hablando de Jesucristo y estoy hablando de su palabra. Él es la palabra hecha carne. O sea, si ustedes no me permanecen en mí y no permanecen y yo no permanezco en ustedes, ¿cómo permanecen nosotros? Haciendo la palabra, viviendo esa palabra. Si no está pasando eso, dice, perdón, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces, y solo entonces, eso lo pongo yo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que quieran va a ser hecho. Y ustedes saben que Dios no tiene imposible. O sea, lo que ustedes pidan será hecho. ¿Cuándo? Cuando ustedes dependen absolutamente de Jesucristo, todo el día y todos los días, y viven la palabra. Mi palabra, dice, permanece en ustedes. Entonces, pidan todo lo que quieran. Esta es una promesa de Dios, y tómenla como tal. Dios cumple sus promesas, siempre. Siempre. Estoy hablando de que nosotros debemos, para que no se pierdan, el punto es, debemos depender de Dios. Y estas son las razones dichas por Jesucristo en persona. ¿Ya? Entonces, entiendan eso. Nuestra dependencia no es una opción. Cristianos, no es una opción. Es una obligación. Vivir la palabra de Dios no es una opción, es una obligación. Y entonces ustedes van a orar y todo lo que oren va a ser hecho por Dios. Porque así dice aquí. Y cuando tú lo crees, tú tienes fe, Dios hace lo que Él dice. Pero nuestra fe y el hacer lo que Él dice lo mueve al Señor. Y después de decir, ¿no es cierto?, esta tremenda promesa que pedamos todo lo que queremos y será hecho, en el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre. Jesucristo vino a glorificar a su Padre. ¿Cómo será importante lo que va a decir ahora? Dice, en esto es glorificado mi Padre. Escuchen por favor, con atención. En que llevéis mucho fruto. Si tú no estás llevando fruto, no estás glorificando al Padre Santo, al Padre de Dios, a nuestro Padre Celestial, a Jehová. Por lo tanto, Jesucristo te está dando todo para que tú lo hagas, y si tú no das fruto, no lo estás glorificando, no estás cumpliendo con la función de Jesucristo, que vino a glorificar a su Padre. Y que vino a hacer muchos hermanos para que sigan la obra de glorificación al Padre. Pero ¿cómo se glorifica al Padre? Dando frutos. Así dice aquí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tú eres cristiano, debes dar fruto. No es una opción, vuelvo a repetir. Deben dar fruto. Quiero ser insistente en esto, pero lo entiendan y lo vivan. Porque cuando yo entiendo las cosas, lo tengo que vivir. No es una opción, sí, que a lo mejor, pero es que la palabra es tan exagerada de repente. No es así. La palabra es para vivirla. El Señor vino a vivir la palabra, por eso dice que Él es el Verbo hecho carne. Él vivió esta palabra. Y dice, y hagan lo que yo hice. Vayan y vivan lo que yo viví. Yo los envío como yo fui enviado. Por lo tanto, hermanos, quiero ser bien detallista en esto, porque yo no sé qué pasa, pero aquí cuesta mucho que ustedes den fruto. Es muy poca la gente que da fruto. Fruto es llevar gente al Señor. Verdaderos cristianos. Aquí vamos a seguir leyendo, mire. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor.
Esto, que nosotros lo leemos así, escúchenlo por favor. Jesucristo te ama como Dios Padre amó a Jesucristo. No hay mayor amor que ese. No hay mayor amor que ese, el amor de Dios. Así nos ama Jesucristo. ¿Y por qué nosotros dudamos a veces que nos va a dejar solo? Es nosotros que lo abandonamos a Él. Él no nos deja jamás. Entonces esta promesa también es que, ¿saben? Este capítulo 15 es tremendo. Y nosotros no lo leemos bien. No lo creemos. Pero si nosotros creemos, esto es maravilloso. Que Dios Padre amó a Jesucristo. Ese es el mayor amor. No hay mayor amor que ese. Pero que Jesucristo nos ame a nosotros igual. ¿Están entendiendo el amor? ¿Quién es Jesucristo? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ese te ama igual como un padre. Igual como el Padre lo amó a Él. Como un padre a nosotros. Y nos va a proteger y nos va a dar todo lo que necesitamos para que seamos vida de verdad. Vivamos lo que Jesucristo vivió y podamos ser como Él fue. Él va a hacer todo lo que tiene que hacer. No le va a faltar nada. El problema somos nosotros, que no entendemos esta maravilla que nos regala el Señor a través de su palabra y a través de su poder, porque Jesucristo es poderoso. Y no entendemos y no lo vivimos. No lo creemos, por eso no lo vivimos. Pero esta palabra es verdad y se cumple cuando yo lo creo. Dice, después de esto, así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cómo permanecemos en su amor? ¿Cómo permanecemos en su amor? Aquí viene, si guardares mis mandamientos, o sea, si hicieres mi palabra, si guardares lo que yo mando, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él no nos está pidiendo nada que no hizo y nos está dando todo para hacerlo. Porque el mismo Espíritu Santo que tenía Él cuando vino como hombre, ese mismo Espíritu Santo tenemos nosotros hoy día como hombres y hijos de Dios. ¿Me están entendiendo? Esto, hermanos míos, es fundamental entenderlo. Y se lo estoy repitiendo. Y le estoy predicando esto porque esto lo predicaba antes. Pero aquí hay gente nueva. Porque no estamos dando fruto. Y eso es un serio problema como cristiano. Porque si el Señor viene y no hemos dado fruto, somos pámpanos que nos van a echar al fuego. Y yo sé que todos ustedes son cristianos y tienen el Espíritu Santo, pero algo pasa. Hay algo que está frenando que no haya más fruto. Y es no vivir la palabra, porque aquí dice claramente, si tú vives esto, vas a dar mucho fruto. Entonces, hay que ver en qué estoy yo fallando, por qué no estoy dando mucho fruto. ¿Ya? Porque no es poco, fruto, mucho. ¿Ya? Entonces, seguimos en el 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es nuestro gozo? Es dar mucho fruto. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra función, para eso fuimos llamados. Y para vivir, ¿no es cierto? Y glorificar a Jesucristo a través de esto. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Claro, no hay que explicar nada de esto. Jesucristo pone una condición para ser nuestro amigo. Hagan lo que yo mando. Cumplan con mi palabra. Yo no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces aquí está diciéndole, yo les di a conocer todo lo que el Padre a mí me enseñó. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Vuelve a repetir Jesucristo. Y yo lo escogí a ustedes, a cada uno de ustedes que están aquí, para que ustedes lleven fruto. Y ese fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De nuevo, todo lo que pidan, Él lo va a dar. No te están escuchando tus oraciones, no están pidiendo fruto. Nuestras oraciones deben ser parte fundamental. Señor, quiero dar fruto. Muéstrame cómo lo hago. Transfórmame, Espíritu Santo, para yo dar fruto. Y por supuesto es de esta dependencia 100% del Señor.
constante, no de repente, esta relación íntima con el Señor. Y después en el 17 dice, os mando que os améis unos a otros. Y aquí viene la consecuencia de ser dependiente absolutamente de Dios. El 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí ha aborrecido antes que a vosotros. La consecuencia de ser cristiano de verdad, de dar fruto, de ser de verdad, es que te van a aborrecer. El mundo te va a aborrecer. Lo vas a pasar mal aquí. Dice el Señor, en el mundo habrá aflicción, pero yo he vencido, no se olviden, yo he vencido al mundo. Entonces Él nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si tú no estás siendo aborrecido, no estás siendo perseguido, preocúpate. Preocúpate. Porque si el mundo, tú le caes bien a todo el mundo, preocúpate. Porque aquí dice claramente, así como lo aborrecieron a él, a ti también. Porque el mundo ama lo suyo, a los del mundo. Pero porque no sois del mundo, eso lo está hablando a los cristianos, lo dijo Dios, como no son ustedes del mundo, antes yo os elegí del mundo, yo los saqué del mundo, dice Jesucristo, yo los elegí, por eso el mundo os aborrece. Como ustedes ya no son del mundo, yo los saqué del mundo, entonces el mundo los aborrece. Si ustedes están siendo muy agradables al mundo, créanme, están siendo cristianos de cabeza, pero no de corazón. No están siendo cristianos verdaderos. Van a tienen que ser rechazados y aborrecidos. No es que ustedes busquen que los rechacen, es algo natural, es algo espiritual. Es la consecuencia de depender absolutamente de Dios. Y se lo voy a mostrar en otra palabra más, no solamente aquí. No crean que yo saqué de contexto y estoy sacando una doctrina, no es así. Esa es la consecuencia lógica de un cristiano. Los van a perseguir. Y dice, acordaos, el 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esto lo dice Jesucristo. Va a ser así. No hay opción. Le está diciendo a sus apóstoles, ¿saben? No crean que lo van a pasar bien. Los van a perseguir. Porque a mí me persiguieron. Los van a perseguir. Y a todos nosotros también. Cuando somos discípulos, nos va a pasar eso. Y después que dice eso, también a vosotros perseguirán. Aquí viene algo agradable. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cuando nosotros enseñamos, la gente que nosotros enseñemos va a empezar a guardar esta palabra. Por lo tanto, vamos a dar fruto. O sea, al ser perseguido, ¿se dan cuenta? Trae como consecuencia también, como lo persiguieron a él, también como le creyeron su palabra, también nos van a creer a nosotros. Entonces nos está dando promesa al Señor, no solo que nos van a perseguir, sino que también vamos a dar fruto. Esa es la consecuencia clara de estar con Jesucristo. Por eso nos separa estas dos cosas. Siempre dice, van a ser perseguidos, pero van a dar fruto. Las dos cosas van juntas. Y yo se los voy a demostrar, porque el Señor me mostró una perlita así, que está claramente en la palabra y yo no me he dado cuenta nunca. A lo mejor ustedes sí, pero yo no me he dado cuenta, pero se los voy a leer más ratito. Que no se me olvide, me reclaman si no se las doy. Después de esto, dice en el 21, más todo esto harán por causa de mi nombre. Todo está el dar fruto y el ser perseguido, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Esto del mundo está hablando. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Entonces dice Jesucristo, ¿saben? Yo hice milagros que nadie ha hecho. Y ellos no creyeron, por lo tanto, tienen pecado. Pero está diciendo al revés. Si yo no hubiera hecho esas obras, ellos no tendrían pecado, pero las hice. Por lo tanto, están en pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ellos vieron las obras que hice, que ningún hombre ha hecho, y me aborrecieron a mí y a mi Padre. Y por eso están en pecado. Nosotros, cuando vamos con el Espíritu Santo,
hacemos esas mismas obras que hace Jesucristo. Milagros, señales, sanidades, echamos fuera demonios. Hacemos obras que ningún hombre puede hacer, solamente Dios puede hacer. Y no estoy diciendo que no somos Dios, sino que en el nombre de Jesucristo el Espíritu Santo actúa y hace esas obras. Y si la gente no cree, ¿qué dice aquí? Están en pecado, han aborrecido al que hace las obras, en este caso era Jesucristo, y al Padre. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos cuando nosotros descartamos, vemos milagros y descartamos a las personas que hacen esto. Porque aquí dice claramente, si ellos no hubieran visto, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Aborrecer a Dios es un tremendo pecado, porque el mayor y el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Eso dice la palabra. Por lo tanto, si nosotros aborrecemos a Dios, y el que no reconoce las obras de Jesucristo y la aborrece, está en un pecado que no tiene salvación. O sea, no amar a Dios, aborrecerlo, estamos perdidos. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, aquí está el Consolador, el Espíritu Santo, el que está con nosotros, el que viene a hacer la iglesia, el que nos da el poder del Señor, a quien nos enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Nos está diciendo a nosotros, saquemos los apóstoles, es para nosotros esto. Nosotros, nos dice primero, tenemos que permanecer en Él. Estamos con Él desde el principio. ¿Cierto? Estamos todo el tiempo con Él. Por lo tanto, vamos a tener el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Este Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesucristo, haciendo milagros, señales, prodigios, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Pero también eso lo hacen nosotros, porque nosotros somos el templo, cuando hemos permanecido en la vid y no nos separamos de esa vid. Por lo tanto, dice, y vosotros daréis testimonio también. El testimonio nuestro verdadero para que los cristianos se conviertan y dar fruto es un hombre dispuesto al Señor con el poder del Espíritu Santo y con la palabra, predicando la palabra donde el Espíritu Santo se derrama. Esas dos cosas son fundamentales, pero créanme, si ustedes las tienen, van a ser perseguidos. No lo van a pasar bien. Pero ¿saben? Es el único camino. Vale la pena. Vale la pena. Y yo me fui al Sermón del Monte, porque ahí dicen que serán perseguidos. Pero mire lo que encontré. Aquí está la perla. Voy a leerlo todo. Pero quiero resaltar dos versículos importantes. Dice el Sermón del Monte. Viendo la multitud, subió al monte, está en Mateo 5, del 1 al 12 voy a leer. Sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo, y escuchen este, y grábenselo por favor, guárdenlo, ¿ya? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre de espíritu, hermanos míos, es darnos cuenta que debemos depender completamente del Señor, es lo que acabo de predicar. Lo que acabo de escuchar de boca de Jesucristo, porque es lo que dijo Jesucristo. Ser pobre de espíritu es depender, entender que no tenemos nada para ofrecer y que necesitamos a Dios completamente. Si tú eres pobre de plata, sabes que depende, que necesitas dinero. Si eres pobre de espíritu, es que necesitas a Dios, porque Él tiene el Espíritu Santo. Necesitamos de Él, vamos a depender de Él. Eso es lo que dice. ¿Y qué pasa con esto? Es que se dan cuenta que dependen de Dios, que entendemos y que vamos al Señor todos los días porque dependemos de Él a diario. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos el Señor lo entrega ¿a quién? Al que entiende que debe depender de Dios completamente. ¿Ya? Guárdenlo, por favor. Después dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación.
Esto está claro, ¿no es cierto? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, los que se dejan guiar por Dios, los que son obedientes, ¿cierto? Es un manso. A ellos le va a dar la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El querer hacer bien las cosas, el tener hambre de justicia, vamos a ser saciados. Tarde o temprano Dios va a hacer justicia. Cuando Él venga va a hacer justicia y todo lo que ha sido injusto va a ser restaurado por la justicia de Dios. No va a pasar nada en piola. Todos estos juicios que quedan a media, el Señor los va a hacer. De eso está hablando. Entonces todos los que nosotros quedamos, pero ¿por qué estoy tan injusto? Y el Señor nos va a restaurar esa justicia. Vamos a ser saciados los que queremos vivir en justicia. Después dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces tenemos que ser misericordiosos si queremos que Dios nos tenga misericordia con nosotros. Y después, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es tremenda promesa. Tenemos que mantener nuestro corazón, cuidar nuestro corazón, que no nos ensucie. No pelear, no entrar en discusiones, no esperar que te digan todo lo que... No, para esas cosas, esas conversaciones no sirven, porque te vas a ensuciar. El corazón hay que cuidarlo, y uno tiene que cuidarlo, porque los limpios corazón verán al Señor. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. No dejar que nos digan cosas que no corresponden. No pelear y no dejar que te insulten, porque eso te ensucia. Hay que parar eso. No discutir, no pelear, no. Defiende tu corazón, para que puedas ver a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí está. No peleen, no discutan, no se ensucian. Entonces por eso dice, bienaventurados los pacificadores, los que están en paz, los que buscan la paz, los que no permiten la guerra y todo eso, las guerras incluso entre la familia, esos serán llamados hijos de Dios. Y después, quiero que escuchen esto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Acabo de leer arriba, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen, reino de los cielos, ¿de quiénes son? De los que dependen del Señor completamente. ¿Y qué pasa con los que padecen persecución por causa de la justicia? Porque ellos del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta que coincide? Cuando tú te sometes completamente a Dios, vas a recibir persecución. Pero ¿cuál es la consecuencia de esa persecución? Y de tú depender de Dios completamente, como prediqué en Juan 15. ¿Cuál es la consecuencia? Que nosotros vivimos en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Y eso es ser cristiano, es vivir, traer el reino a esta tierra. ¿Eso es una perla o no? ¿Lo habían visto ustedes? Depender de Dios trae persecución, pero eso es vivir en el reino de los cielos, porque cuando tú traes el reino de los cielos, el mundo te va a atacar, porque tú estás invadiendo con algo que no es del mundo, y te van a aborrecer y te van a atacar. Cuando no estás haciendo eso, nadie te va a atacar porque eres parte del mundo. Nadie te va a decir nada, nadie va a hacer, pero tú no vas a vivir en el reino ni vas a dar fruto. Díganme un amén, si esto es muy importante lo que estoy enseñando. Es el centro de nuestro ministerio. Vivir en el reino, traer el reino de Dios. Jesucristo trajo el reino y dice, arrepiéntanse, el reino de Dios está aquí, está a la mano. ¿Y qué le hicieron a él? Lo mataron. ¿Qué le hicieron a los apóstoles? Lo mataron. ¿Qué le hicieron a Pablo? Lo mataron. Ellos vivían en el reino, traían el reino y dieron mucho fruto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Lo asesinaron, menos a Juan, pero lo trataron de matar 2 veces y no lo pudieron matar. Y lo pusieron en una isla y sufrió persecución, persecución, persecución. Eso es ser cristiano, hermanos míos. No les quiero vender por más. Eso es. Y sean valientes, porque nos van a perseguir, y nos van a perseguir, y nos van a calumniar. Porque así dice ¿cómo se llama? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o sea, os maltraten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, o sea, los calumnien, bien calumniados, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
¿Cuánto llevo? ¿Se dan cuenta lo importante que es depender de Dios? Porque si tú no dependes de Dios, no vas a soportar la persecución. No la vas a soportar. Debes depender 100%. Y quiero leer 2 Timoteo 3, del 1 al 17. Me voy a saltar algunos versículos, pero esto es la gente del mundo, la que nos va a perseguir, para que ustedes puedan distinguirlo de antemano, para que ustedes entiendan por qué los persiguen y cómo los van a perseguir. Porque esto es un pasaje que Pablo le dice a Timoteo lo que le va a pasar. Porque Timoteo era un hombre de Dios y vivía dependiente de Dios y vivía la palabra. Por lo tanto, Pablo, que lo deja a Timoteo a cargo de la iglesia de Efesios, que era en griego, ¿no es cierto?, y la sabiduría y todo esto, Pablo le dice algunos consejos para que él pueda enfrentar al llevar una iglesia tan importante como la de Efesios. Dice el 1, también debes saber esto, está hablándole Pablo a su sobrino Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿No les parece eso importante? ¿Se dan cuenta que hoy día cuesta mucho que los hijos le obedezcan a los padres? Esto es los últimos tiempos. Antes los hijos obedecían a sus padres, hasta hace pocos años. Cuando yo nací, que es hace recién, no había la desobediencia, ni se nos ocurría desobedecer, porque nos llegaba, y nos llegaba de verdad. Y nadie iba a defender a un hijo desobediente, como ahora que te meten preso si tú corriges a tu hijo. ¿Ya? Y entonces, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. O sea, las tienen todas ahora, sin efecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ahí está el problema, ¿ves? Nos aborrecerán porque el mundo aborrece lo bueno. Entonces nosotros tratamos de hacer lo bueno y ellos lo aborrecen inmediatamente. Dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán, y aquí hay que te poner ojo, tienen apariencia de piedad. Aparentemente son súper buenos, son cariñosos, te abrazan. Dice, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Tienen apariencia de piedad. O sea, parecen hombres de Dios. Está hablando, esa es la piedad. La piedad es un hombre de Dios. Un hombre piadoso es que refleja al Señor. Eso es un hombre piadoso. Entonces, tienen esa apariencia, pero niegan su eficacia. Ellos no la viven con su vida. ¿Ya? A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llevar el conocimiento de la verdad. Y aquí quiero resaltar de lo que viene. Y de la manera que Janes y Jambres eran los magos que imitaron los milagros que hizo Aarón cuando se enfrentó al faraón, ¿no es cierto? Y tiró la vara y se convirtió en serpiente, y así. Ellos eran los magos que eran egipcios y que imitaron, ¿no es cierto? Y se llaman Janes y Jambres. Está en Éxodo 7, pero en Éxodo 7 no salen los nombres, pero ellos son, ¿ya? Yo se lo informo porque tuve un largo estudio para salir. No, está en los libros, Janes y Jambres. Resistieron a Moisés. Así también estos, o sea, todos los que describimos arriba, ¿no es cierto? Estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. O sea, no tienen fe. Ellos se dicen cristianos todos, pero no tienen fe. No hay fruto, hermanos míos, no hay fruto. Por lo tanto, nosotros podemos ser uno de esos. Así que debemos depender de Dios y empezar a dar fruto. ¿Ya? Más no irán más adelante estas personas porque su insensatez se manifestará a todos, como también lo fue la de aquellos, o sea, de Janes y Jambres, ¿ya? Pero tú has seguido mi doctrina, le dice a Timoteo, conducta, propósito,
fe, longanimidad, o sea, eso es perseverancia, seguir en la palabra, perseverar, no importa las consecuencias, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. O sea, si tú haces eso, vienen las persecuciones. ¿Qué me han hecho a mí? Dice Pablo, como un ejemplo, a mí me han perseguido, y nombra las ciudades donde fueron perseguidos, pero de todas nos libra el Señor. Y por eso hay un Salmo 34:19 que dice, muchas son las aflicciones del justo, o sea, el que hace la palabra de Dios, el que vive la palabra de Dios, pero de todas ellas lo librará Jehová. De ese pasaje, ¿no es cierto?, está tomada esta palabra, ¿ya? Esta palabra de Pablo que dice, de todas ellas me libró el Señor. Porque hay una promesa en el Salmo 34:19 para los que notan, ¿ya? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No me quiero meter con ellos porque ya. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante lo que van a hacer Víctor y Vanessa con su hijo. Desde guagua van a empezar a enseñarle y a enseñarle las palabras y a vivir en esa palabra. Y eso le dice a Timoteo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra nos hace sabios. ¿Para qué? ¿Para qué nos hace sabios? Aquí lo dice, para la salvación. ¿Por fe en quién? En Cristo Jesús. Es la palabra la que nos hace sabios y nos hace dar fruto. No solo para nosotros, ¿no es cierto?, para nuestra salvación, sino para otros. Toda la Escritura, y aquí quiero detenerme y quiero que ustedes lo crean esto, porque hay mucha gente que no cree esto. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, escuchen para qué, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no más o menos. El hombre de Dios, a través de la palabra, se vuelve perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, lo que está diciendo aquí, cuando tú tienes el Espíritu Santo que te enseña esta palabra, porque Él es el que nos enseña la palabra, Él nos lleva a toda verdad, tú tienes el poder de Dios en ti, el Espíritu Santo te va a llevar de gloria en gloria, o sea, es ascendente, va siempre hacia arriba, hasta ser la misma imagen de Jesucristo, un hombre perfecto, a la misma imagen del Señor. Esto no es sacado de contexto, es así, está en varias partes de la palabra esto. Por lo tanto, la palabra es suficiente, hermano. No necesitamos nada más que la palabra. Nosotros debemos vivir esta palabra, porque es suficiente para ser perfecto y ser como Cristo. Muchos van a psicólogos, psiquiatras, leen libros. Yo no digo que no lean libros, pero esto, si algo sale de aquí, si algo se aparta de esto, no es. La palabra es suficiente. No sé si me doy a entender. No necesitamos nada más para vivir como Cristo que vivir esta palabra. Y dar mucho, pero mucho fruto. Y estar sanos, y felices, y gozosos, y perseguidos, pero gozosos. Porque nos van a perseguir, y nos van a maltratar, y nos van a calumniar. Pero el gozo de vivir en la palabra, vivir con el corazón, con Dios en el corazón, y ser los hombres que Dios soñó, ser el hombre y hacer las obras que Dios tiene preparadas de antemano para los que lo aman, eso, hermanos míos, eso es impagable y vale la pena. Por eso todos esos hombres que han sido de verdad, como John Wesley, como Spurgeon, como muchos otros que fueron perseguidos por sus propias iglesias, esos hombres hicieron que este evangelio siga vivo hasta hoy, el evangelio de la verdadera iglesia, el evangelio de Hechos. Y por eso yo quiero leerles, por último, una promesa que está en Romanos 8, para terminar. Dice en el 28, más que vencedores, esos somos nosotros, hermanos míos, escuchen esto, cuando nosotros dependemos de Dios, la victoria es nuestra. ¿Por qué es nuestra? Porque el Señor ya ganó la guerra, al Señor ya le entregaron a Chile y a todas las naciones, y por eso dice, yo tengo todo el poder, en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a las naciones.
En el Salmo 2 está claro que Dios Padre le entrega a su Hijo toda la tierra. Vamos a leerlo. Me estoy dispersando, pero no importa. Es importante que lo volvamos a leer. Salmo 2. Por favor. Salmo 2. Dice. Voy a leer del 4. ¿Para qué vamos a leer todo? Pero léanlo completo ustedes. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, de los que están en contra de Dios. ¿Ya? De eso está hablando. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Está hablando de Jesucristo. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Dice Dios. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Señor, cuando murió y resucitó, la herencia son las naciones y por eso nos dice, yo tengo todo el poder ahora, vayan y hagan discípulos a las naciones. Fue entregada a las naciones. Sigan leyendo porque es maravilloso todo lo que dice acá, todo lo que nos entrega el Señor. Entonces, eso es nuestra herencia, hermanos míos, porque Él dice, vayan y hagan lo que yo hice. Tomen esta victoria, y por eso aquí en Romanos dice que somos más que vencedores. Es tomar la victoria que Jesucristo nos dejó en nuestras manos. Pero es como dije antes, sometiéndonos a Dios completamente, entendiendo que somos pobres de espíritu y que necesitamos a Dios todos los días, porque Él pone su espíritu en nosotros. Y aquí dice, en el 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, las persecuciones, porque ahí crecemos, pues hermano, así crecemos, cuando nos dan duro, ahí crecemos, ahí vamos a orar, vamos a ayunar, pero no para nuestros enemigos, sino para crecer nosotros, para que el Señor nos levante el ánimo por último, ¿no es cierto?, cuando estamos decaídos. Entonces dice, las cosas ayudan. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Escuchen eso. Nosotros siempre leemos esto y nos encanta, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No importa lo que esté pasando, estamos bien. Pero escuchen esto, para los que conforme a su propósito, hay un propósito para ti. Fueron llamados. Y si tú no cumples ese propósito, ya no, esto no se cumple lo de arriba. Y sabemos, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si tú no estás en el propósito de Dios, no todas las cosas te ayudan a bien. Tú estás desviado y lo estás pasando mal porque no estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras o tiene planeado para ti. ¿Entienden? Entonces, siempre nosotros nos saltamos lo que nos gusta. Aquí dice claramente, hay un propósito para ti. Y el propósito principal, no sé el camino que Dios te tiene, pero tu consecuencia de ese propósito es dar fruto. Siempre es dar fruto. ¿Entiendes? Porque a los que antes conoció, y aquí está lo lindo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, si Él te escogió, el propósito principal es que tú seas la imagen de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser imagen de Jesucristo si ni siquiera pasamos tiempo con Él? Si no bebemos de su agua viva, porque dice, el que tiene sed, venga a mí y beba del agua viva, para que de su interior corran ríos de agua viva. Eso es, eso es. Entonces, si yo no paso tiempo con Dios y no vivo con Él, como nos dice Jesucristo, no podemos cumplir con esto, porque Él nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Y ahí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Cristo vino a multiplicarse. Y nosotros nos debemos multiplicar. Y eso es fruto. Pero multiplicar en frutos que permanezcan. O sea, hombres y mujeres como Cristo. ¿Entienden o no? Eso es nuestro objetivo. Esa fue la razón de que Jesucristo vino a esta tierra. Y aquí dice lo más lindo. Y a los que predestinó, o sea, a los que escogió, ¿no es cierto? A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor Jesucristo fue glorificado por el Padre. Y Él nos llama, o sea, nos predestina, nos llama, y nos justifica, y también, al igual que Cristo, vamos a ser glorificados. Pero para eso tenemos que pasar por el camino que pasó Jesucristo. No nos podemos saltar, hermano, el camino de Jesucristo. Por eso cuando a los apóstoles
Y por eso que es tan importante que vayan los días miércoles a escuchar Hechos, a los apóstoles cuando le pegaban, los latigaban porque estaban hablando de Jesucristo, se iban dichosos porque estaban participando de la persecución y del dolor que Jesucristo padeció. Porque para ser como Cristo hay que padecer como Él. Oh, qué duro, mejor arranquemos, ¿o no? Pero esa es la verdad. Yo no voy a vender por más, esa es la verdad. Así dice la palabra. Y Jesucristo le decía a sus apóstoles. Esto que acabo de leer es lo que dice Él. Pero ¿saben qué? La gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. Y su creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, yo estoy dispuesto, no sé ustedes, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Y he sido perseguido ya desde hace tiempo, estoy siendo perseguido, desde que empecé a ser de verdad. Primera iglesia, segunda iglesia, y en mi propia iglesia también he sido perseguido. Pero estoy dispuesto a eso. Absolutamente dispuesto. Porque ese es el precio que debemos pagar. Para hacer, para dar fruto primero, y para hacer. Y para estar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, al lado de Él. Esa es la única manera de vivir el Evangelio. Así que yo los invito, hermanos míos, a que quieran pagar el precio. Y se salgan del mundo definitivamente y empiecen a vivir en el reino de Dios. Esa es mi invitación de hoy día. Así que pongámonos de pie. Va a venir el Señor a estar con nosotros. El Señor viene y respalda su palabra. Así que por favor, los que son nuevos, relájense para que el Señor pueda tomarlo, ¿cierto? Pídanle al Señor con humildad que ustedes quieren ser mansos y el Señor va a venir sobre ustedes. Porque el Señor viene. El Espíritu Santo está aquí. Y no lo estoy tratando de manipular. Viene. Déjense. Suéltense. ¿Ya? No pongan prejuicio en contra de lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo ya está aquí. Señor, yo te doy gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Ven, Señor, con tu presencia. Ven a llenar este lugar. Y cada persona, Señor, háblale, Señor, este llamado a depender de ti. En el nombre de Jesucristo, ven, Señor, ven con tu presencia. Aumenta tu unción y derrámate sobre cada uno, Señor. Ven. La palabra dice que en su presencia toda rodilla se doblará. Eso dice la palabra. Así que no se arrodillen los que no nos arrodilla el Señor. Por favor, no le ayuden a Dios. Señor, ven a estar con nosotros. Ven con tu presencia. Señor, pon en tu... Cierra los ojos todos. Por favor, el Señor está ahí. Concéntrese en el Señor. Pídanle que el Señor venga a estar con ustedes. Acéptenlo al Señor. Aunque ustedes sean cristianos, acéptenlo. Señor, ven a estar conmigo. El Señor está aquí. Él se manifiesta. Dice que el que cumple mi palabra, ese es el que me ama. Y yo le amaré y mi Padre le amará y iremos a Él y nos manifestaremos a Él. Me manifestaré a ellos. Eso es lo que está haciendo aquí Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Señor, ven, llena este lugar con tu amor, con tu presencia. Y saca toda soberbia, todo lo que impide que tú entres en tus hijos, Señor. Saca la soberbia. Saca todo espíritu de pecado, toda maldición que fue puesta en nuestros hijos. En tus hijos. Señor, ven con tu presencia y derrámate, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por tu presencia, Señor. Y saca todo lo que impide que salgamos del mundo y vivamos en el reino tuyo, Señor. Saca todo lo que impide que vivamos en el reino de Jesucristo. En el reino que estableció Jesucristo cuando vino a esta tierra. Cuando Él abrió los cielos y trajo y derramó el Espíritu Santo para que nosotros viviéramos en su reino, Señor. Y seamos hijos verdaderos de Dios. Señor, ven más por eso. Corta todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que es contra ti. Yo te doy gracias, Señor, por tu presencia. Señor, aumenta tu unción. Que nada quede fuera de esa unción tuya, Señor, en el nombre de Jesucristo. Saca todo lo que no es tuyo, toda resistencia a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Fuera, sale. Toda soberbia se va, sácala, Señor. Pídanle al Señor ahí que puedan salir del mundo, todo lo que todavía les queda, todo lo que en su corazón todavía les queda en el mundo. Pídanle, Señor, no quiero más vivir de acuerdo al mundo. Y quiero vivir en tu reino, Señor, y de acuerdo a tu palabra. Quiero depender de tu palabra. Así me persigan, así me calumnian, así
no sea agradable, Señor, pero contigo siempre, siempre va a ser una vida abundante, en cualquier circunstancia, porque tu paz, la paz que nos pone en nuestro corazón, no depende de las circunstancias, Señor, es la paz sobrenatural, la paz que nos deja Jesucristo. Dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Señor, esa paz que te permitía dormir en la tormenta, esa es la paz que tú nos dejas, Señor. Es una paz sobrenatural que no depende de las circunstancias que estamos viviendo y que nos permite enfrentar las persecuciones, enfrentar todo lo que tú nos permites enfrentar, Señor, para crecer y para ser, de acuerdo a tu palabra, de gloria en gloria, a la misma imagen de tu Hijo. Muchas gracias, Señor, por la estancia.